Eh, Miren, en la clase de hoy vamos a- a continuar lo que vimos la clase pasada, el martes, que se acuerdan que hicimos una introducción bastante larga, digamos, tomando toda la clase en la introducción, a, esta nueva forma de reflexionar sobre los hechos sociales. Porque en realidad, cuando uno habla de positivismo criminológico, es importante que tengan en cuenta que el positivismo criminológico surge en un contexto, que es un poco de lo que hablamos el martes pasado, que tiene que ver con un cambio en los discursos, ¿no? Tiene que ver con un cambio en la forma de reflexionar sobre la sociedad y sobre los comportamientos sociales, que es algo que no es algo menor, digamos, ¿no? Entonces es una escuela criminológica, si quieren, pero no tiene que ver simplemente con una discusión puntual sobre cuáles son las causas del delito. Es una escuela que surge en un contexto muy particular, que es la instalación del discurso científico para reflexionar sobre las cuestiones sociales. Y esto es algo que es muy importante porque, como ustedes vieron hasta ahora en la materia, las reflexiones sobre las cuestiones sociales son muy antiguas. Desde la propia conformación de los estados nacionales hubo, de alguna manera, si quieren, reflexiones criminológicas. O sea, pensamientos, autores, ideas que tenían que ver con la reflexión sobre los hechos sociales, la reflexión sobre la infracción a la norma, la infracción sobre el control social, es decir, existía, si quieren, pensamientos criminológicos. De hecho, los manuales de criminología, como el que estamos dando como bibliografía obligatoria, surgen ahí, digamos, ¿no? En las reflexiones, con la conformación de los estados nacionales, cuando el soberano confisca el conflicto, se apropia del conflicto penal y crece, digamos, lo que después fue el sistema penal, digamos, ¿no? Pero entonces, lo que decía es que las reflexiones sobre estos temas son muy antiguas, pero en el siglo XIX se da una particularidad, que es que hay un cambio en el discurso. Ya reflexionar sobre estos temas sociales no es algo que surge solamente a partir de una teoría, de un dogma o de un pensamiento puramente teórico, sino se instala la idea de reflexionar sobre estas cuestiones a partir de evidencia científica. Lo que se pone en valor, decíamos en el clase pasado, no es tanto la opinión del filósofo, del clérigo o del jurista, sino la reflexión y el conocimiento del científico, del médico. O sea, los conceptos científicos están completamente legitimados en el siglo XIX y tal es así que el método de las ciencias naturales se traslada de alguna manera a las ciencias sociales para que las reflexiones sobre la sociedad sean a partir de esta metodología científica. Esto que digamos que ahora está muy naturalizado, porque ahora es muy común trabajar, discutir sobre cuestiones sociales basados en datos, en investigaciones, pero en ese momento no era así. Entonces, eso también es interesante para contextualizar el positivismo, ¿no? Como decíamos en la clase pasada, el positivismo es una escuela al cual uno le tiende a caer con mucha fuerza porque plantea cuestiones, bueno, ya algunas vimos, otras vamos a ver hoy, bastante polémicas, en algún sentido bastante racistas, bastante xenófobas, pero es cierto que cuando surge el positivismo, sociológico primero, después específicamente criminológico, está discutiendo, está en cierta medida contradiciendo a discursos muy instalados en esa época. Los positivistas están discutiendo con los clérigos, con los filósofos y con los abogados. O sea, no se buscaron enemigos fáciles, ¿no? Están discutiendo sobre una forma de reflexionar sobre la sociedad. Le están diciendo a los religiosos y a los juristas que todo lo que ellos dicen es mentira, porque no se basa en ninguna evidencia científica, es puro dogma. Entonces, es una escuela bastante reformista en ese sentido, plantea otra visión sobre el tema. Es decir, si queremos conocer la sociedad, si queremos conocer el comportamiento individual, estudiémoslo científicamente. Basta de mandamientos, basta de dogmas, basta de leyes. Estudiémoslo científicamente como hacen los médicos con las enfermedades del cuerpo, ¿no? Por eso el discurso médico es tan importante para el positivismo, se toma como referencia, ¿no? Así como el médico a través de una metodología conoce las patologías físicas, bueno, el cientista social también a partir de una metodología similar va a conocer las patologías sociales. De hecho, el esquema médico
es específicamente el esquema científico que se toma como referencia para este positivismo criminológico, que es el que estamos viendo en la clase de hoy, digamos, ¿no? Yo en la clase pasada creo que les mencionaba el esquema básico. Este esquema está lleno de matices, pero el esquema básico de la medicina, ustedes saben que es la observación del paciente, la clasificación de su patología y el tratamiento, digamos, ¿no? Es lo que hace un médico cuando uno lo va a visitar o cuando viene a casa, digamos, ¿no? Bueno, este método médico básico es tomado por muchas disciplinas del siglo XIX, pusimos el ejemplo de la psiquiatría, por ejemplo, que hace lo mismo con la enfermedad mental, y también es tomado por la criminología positivista, es decir, por esa disciplina científica encargada de estudiar científicamente al delincuente. Entonces, van a ver que toda la producción científica del positivismo, sobre todo la primera producción, el positivismo tiene muchas etapas y muchas discusiones internas, pero en términos generales tiene algunos elementos en común que ahora vamos a repasar y tiene una etapa que es la fundacional que replica por ahí de manera más directa esta metodología médica, digamos, ¿no? Entonces, esta idea de delincuente como enfermo, delito como enfermedad y la observación científica a partir de la clasificación del tipo de patología y el tratamiento es algo que se va a ver muy claramente en los primeros positivistas, sobre todo en los italianos que vamos a ver ahora, digamos, ¿no? Esta reflexión científica de estudiar a partir de la observación del paciente, digamos, ¿no? En este caso el paciente es el delincuente, ¿no? Entonces lo que se produce con el positivismo es, a partir de este discurso novedoso, que es el discurso científico, se traslada el eje del delito al delincuente. Ahí está muy clara esta imagen que utiliza Iñaki Anitúa en su libro, digamos, ¿no? A partir de los títulos de los libros más conocidos de los iluministas, que es el de Beccaria, y los libros más conocidos del positivismo, que son los de Lombroso, ¿no? Los libros del iluminismo hacen hincapié siempre en la figura del delito, de los delitos y las penas, digamos, ¿no? El tema de la construcción penal a partir del hecho criminal. Las publicaciones positivistas hacen hincapié en los individuos, en los delincuentes. El hombre delincuente, el libro más famoso de Lombroso. Hay un traslado del derecho penal al derecho penal de autor, digamos, ¿no? Específicamente. Bueno, esto tiene que ver con este contexto, ¿no? Con el siglo XIX, la aparición de un nuevo discurso, que es el discurso científico, y una serie de elementos, muchos tomados de disciplinas que también surgieron en aquel momento, que fueron las que repasamos la clase pasada. O sea, el positivismo criminológico no nació de la nada, nació influyéndose con muchas disciplinas que nacen al mismo momento o un poquito antes. Mencionamos la psiquiatría, la frenología, la fisionomía y el propio higienismo, digamos, ¿no? Entonces, un poco imbuido de toda esta nueva producción científica que aparece en estas disciplinas que pretendían conocer el comportamiento humano, el positivismo se instala, emerge con una serie de características comunes a todos los pensadores de esta escuela. Insisto, ahora vamos a ver que hubo muchas vertientes, pero si buscamos elementos en común, digamos, que a ustedes les van a ir muy bien porque tiene que ver con la cuestión más didáctica de qué caracteriza el positivismo, uno podría encontrar 4 o 5 elementos que están muy arraigados con el positivismo criminológico y que de alguna manera respetan casi todos los autores del positivismo, digamos, ¿no? En mayor o menor medida. Un elemento es precisamente la metodología científica. El positivismo criminológico básicamente es una escuela que responde a esta metodología científica, que toma el método de las ciencias naturales para estudiar los hechos sociales. Es recalcar la relevancia que tiene conocer los hechos sociales, incluyendo los comportamientos individuales con consecuencia social, como puede ser el delito, a partir de una metodología científica que es tomada de las ciencias naturales. Entonces, esta metodología ortodoxa, se va a llamar después, es un elemento común al positivismo, digamos, ¿no? Construir conocimiento a partir de esta evidencia científica. El segundo elemento común que tienen todos los positivistas, y que también marca un quiebre muy importante con lo anterior, es el determinismo. ¿Se acuerdan que cuando vimos iluminismo penal o la época de la Ilustración, era una escuela criminológica, no sé si tan criminológica pura, pero una escuela penal, digamos, ¿no?
con base contractualista. Siempre se dice que el contractualismo, el racionalismo, son las bases filosóficas y las bases teóricas del iluminismo, ¿no? Beccaria viene de ahí, digamos, ¿no? Bueno, esta corriente filosófica teórica, el iluminismo, parte de la idea de libertad, digamos, ¿no? Son escuelas que sostienen que el individuo tiene la posibilidad de elegir, que existe el libre albedrío. Esta es una gran definición de las revoluciones burguesas, ¿no? El hombre puede elegir sus acciones. El hombre barra mujer, digamos, hoy tiene libertad de elección. Y el delito también parte de esa construcción teórica. El delito para el iluminismo es la acción voluntaria de un individuo que rompe la norma, rompe el pacto social. Pero sobre todo es una escuela que cree en la libertad, cree en el libre albedrío y cree en la libre elección de un comportamiento. El positivismo rompe con este paradigma. Para el positivismo no existe la libre voluntad. El positivismo parte de un paradigma determinista. Para el positivismo, los individuos nunca eligen libremente sus acciones, sino que están condicionados, están determinados a actuar. Ahora bien, ¿por qué están determinados? Bueno, ya vamos a ver, ahí sí van a discutir entre ellos. Pero sí es cierto que todos van a decir que el individuo actúa siempre de forma determinada. No existe la libre voluntad. Uno está determinado siempre por cuestiones biológicas, ambientales, sociales, eso después va a ir cambiando. Pero sí, lo que no cambia es creer que el individuo siempre actúa de manera determinada y que no existe la libre voluntad, digamos, ¿no? Esta es una de las grandes discusiones que tienen los positivistas con respecto a los iluministas, digamos, ¿no? No creen en esa libertad, ¿no? Otro concepto también típico del positivismo que se ve en todos los autores de esta escuela es lo que yo denominaba el paradigma etiológico. ¿Se acuerdan que lo mencioné en la clase pasada? Esta idea de pensar la criminalidad a partir de su etiología tiene que ver con lo que se conoce en las ciencias como paradigma etiológico. Paradigma etiológico, les recuerdo, es pensar que un fenómeno estudiable tiene una causa que lo provoca. El paradigma etiológico trasciende la criminología, ¿no? Tiene que ver con estudiar un fenómeno a partir de la causa que lo provoca. En criminología se utiliza este concepto porque el positivismo, de hecho lo instaura, sostenía que el fenómeno criminal es estudiable porque tiene una causa que lo provoca. El positivismo va a analizar esa causa y va a decir fundamentalmente que la causa de la criminalidad es la patología individual de algunos individuos que están determinados a cometer delitos. Esto es una visión etiológica, es pensar que el delito tiene una causa que uno puede conocer científicamente. Entonces, con el positivismo se inaugura este paradigma teológico que va a durar mucho tiempo en la criminología, que sostiene, insisto, que el fenómeno criminal es un fenómeno que tiene una causa que lo provoca. A medida que vengan distintas escuelas y distintos autores van a ir discutiendo sobre cuál es esa causa, pero todos van a sostener que el delito es un fenómeno causal, que tiene una causa que lo provoca. Bueno, el positivismo es el que inaugura esta forma de pensar etiológicamente la criminalidad, digamos, ¿no? Y lo que intenta es demostrar científicamente cuál es la causa del delito, digamos, ¿no? Que, insisto, tiene que ver para ellos con una patología individual. Otro elemento común al positivismo es la idea de peligrosismo, también un término que nace con el positivismo. ¿Qué es esto del peligrosismo? Es pensar que el delito tiene que ver con el grado de peligrosidad que tienen algunos individuos. Es decir, serían como dos elementos que confluyen en lo mismo. La causa de la criminalidad tiene que ver con una patología individual, es decir, con una cierta enfermedad que tienen algunas personas que hacen que cometan delitos. Ahora bien, esa patología hace que esa persona sea peligrosa. Entonces el positivismo, en términos generales, va a sostener que el delincuente es un ser peligroso, que lo que hay que hacer socialmente es cuidar a la sociedad de la peligrosidad que tienen los delincuentes. Por eso también se denominan teorías de defensa social, digamos, ¿no? Es defender a la sociedad de seres peligrosos que son los que cometen delitos, digamos, ¿no? Entonces, la idea de peligrosidad sí está en forma permanente en la mayoría del positivismo. Después va a haber matices, ¿no? Que vamos a ir viendo sobre otros elementos. En términos generales, también otra
otro elemento común que tiene todo el positivismo es que es una teoría, esto va a venir después, digamos, ¿no? Pero es una teoría ahistórica. ¿Qué quiere decir esto de ahistórica? Que es una teoría que plantea que el problema criminal es un problema individual y estudiable. No influye en principio el contexto social, el contexto económico, el contexto político. Digo en principio porque después va a aparecer un positivista que va a reconocer un poco esto, que capaz sí. Pero en términos generales el positivismo hace análisis ahistóricos del problema criminal. O sea, no relaciona la criminalidad con el contexto social y político. Tiende a definir la criminalidad solamente como un problema individual. No incluye a la sociedad en su análisis, al menos en este primer positivismo inicial. Es decir, es una escuela que parte de una visión muy individual. De hecho, gran parte del primer positivismo va a tener mucha influencia de la frenología, de la embriología, de la psiquiatría. Es decir, parte de una idea de análisis individual de la delincuencia y sobre todo de una cuestión que fue muy cuestionada, de hecho, al positivismo, que es pensar que el delincuente es una persona estudiable, es decir, que tiene rasgos por el cual se lo puede reconocer. Que esos rasgos van a tener que ver con su conformación biológica o con su conformación psiquiátrica, pero que tiene rasgos que uno puede conocer, ¿no? Barata decía que para el positivismo el delincuente deja señales, digamos, ¿no? Uno puede conocer. Esta es una cuestión que después va a tener matices, digamos, ¿no? Porque esto lo digo porque, no sé, a ustedes tal vez les pase, el positivismo quedó muy pegado con la idea de el criminal como alguien observable físicamente, digamos, ¿no? Con la idea de que el delincuente tiene forma, tiene cara de delincuente, tiene orejas de delincuente. Bueno, no es tan así, digamos, ¿no? En términos generales, esta categoría positivista va a ser dejada de lado rápidamente. Pero sí va a ser parte de su estudio, ¿eh? De hecho, el primer autor que vamos a ver ahora, Lombroso, lo va a mencionar específicamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas características comunes, decíamos que esto surge de la escuela positivista, sobre todo la italiana, que es la primera que aparece en escena y es la que en la clase de hoy vamos a repasar más o menos rápidamente porque sería imposible hablar de todo el positivismo europeo. Pero vamos a hablar básicamente de la escuela italiana y si llegamos un poquitito de la escuela francesa y española que son como la contracara de la italiana porque plantean algunos conceptos bastante diferentes. Pero yendo a la escuela italiana, que es donde nace, digamos, la gran divulgación del positivismo criminológico. La escuela italiana tiene tres exponentes fundamentales, que seguramente muchas y muchos de ustedes los conocen, que son Lombroso, Ferri y Garofalo. Vamos a decir dos o tres cositas de cada uno. Y sobre todo, el principal divulgador de estas ideas fue Cesare Lombroso, que fue el primer positivista italiano de mucho renombre internacional. Fue una persona muy conocida en su época, digamos, ¿no? Tuvo un gran éxito, digamos, en las publicaciones y las presentaciones de Lombroso. Escribió mucho, los positivistas en términos generales producían gran cantidad de material, pero seguramente el libro más conocido de Lombroso es un libro del año 1876 que se denomina El hombre delincuente. Yo recién lo mencionaba, ¿no? Es un libro que después tuvo bastantes actualizaciones, pero su primera edición es del año 1876, ¿no? Ya estamos en la segunda parte del siglo XIX. Lombroso era médico, tomó muchas ideas de la frenología y de la embriología, que la vimos en la clase pasada. Sobre todo un término tomó de la embriología, que si alguna o alguno de ustedes se acuerda, no le digo que tienen 10 en el parcial seguro, pero lo voy a valorar mucho. ¿Se acuerdan ustedes la embriología que yo les mencionaba en la clase pasada? ¿Qué concepto instauró, digamos, Haeckel era el embriólogo, que va a ser tomado después por Lombroso? Acabismo, algo así. ¿Cuál, perdón? No sé si lo había entendido bien en su momento, pero acabismo, algo así, ¿era la palabra? Sí, entendiste muy bien. Es una palabra así que tiene poco uso en la actualidad, pero es atavismo. Ah, Está perfecto, porque se acuerdan que Haeckel, que era un embriólogo, tenía una teoría que parece al día de hoy un poco ridícula, bueno, no tanto, digamos, ¿no? Pero parece un poco ridícula, que es que la capacidad y las características de un individuo tiene que ver con cómo se desarrolló en su periodo embrionario.
Entonces lo que decía Haeckel es que hay personas que en su periodo embrionario no se desarrollan completamente, que nacen menos desarrolladas, son más primitivas si quieren, y esas personas son seres atávicos, decía el atavismo es esta falta de desarrollo embrionario. Bueno, Lombroso va a tomar esto de Haeckel, y él qué va a decir, él va a decir que la delincuencia tiene que ver con características individuales y en parte tiene que ver con características físicas, con características biológicas. Esto se conoce como teoría bioantropológica de Lombroso. Aclaración nuevamente, él no dice que toda la delincuencia se explica por esto, después va a ampliar esta categorización, pero sí va a decir que hay un tipo de delincuencia que es bioantropológica, es decir, que surge a partir de la contextura biológica que tienen los seres humanos. Entonces él decía que hay una categoría de delincuentes que es el hombre delincuente, precisamente es una categoría que él define así, que es una persona que presenta un atavismo, una falta de desarrollo embrionario que la hizo menos desarrollada. Además, no se olviden de una cosa, el positivismo también responde en gran medida a esta idea evolucionista, que también vimos en la clase pasada, digamos, ¿no? Esta idea de pensar que las sociedades evolucionan de más a menos de menos a más desarrolladas, los individuos también evolucionarían de menos a más desarrollados. Entonces, esta idea de evolución social está muy presente en el positivismo. Entonces, para ellos, los delincuentes eran personas menos evolucionadas, digamos, menos desarrolladas. Eran personas que si quieren se parecían más a los homínidos, digamos, ¿no? A los monos. Tenían características físicas que la emparentaban más a esa persona con seres más primitivos. Eran pasos atrás en la evolución. Por eso está esta imagen de delincuente como hombre primitivo, digamos, ¿no? Bueno, esto plantea Lombroso en esta concepción bioantropológica de la delincuencia, sosteniendo que las patologías individuales que llevan a cometer delitos en estos hombres primitivos, en estos hombres delincuentes, tienen que ver con características morfológicas, ¿no? Con características físicas que tiene ese individuo. Y él sostenía también que en gran parte de estas características se pueden analizar o en rostros o en el propio cráneo, y acá la influencia de la frenología, otra disciplina que vimos la clase pasada. Lombroso sostenía que algunos hombres delincuentes tenían características craneanas que le hacían diferente, digamos, al resto de las personas. Hay un caso muy famoso que analiza Lombroso, que es el caso Vilela. Vilela era un homicida italiano muy famoso, no sé por qué, y Lombroso le encontró a Vilela un hueso en el cráneo, que se llama fosita occipital, algo así, que es un hueso que no estaba en el hombre contemporáneo y sí estaba en hombres más primitivos, digamos, ¿no? Entonces decía, bueno, esto demuestra eso, ¿no? Vilela era un paso atrás en la evolución, digamos, ¿no? Entonces, digamos, esta teoría lombrosiana, que se denominó bioantropológica, es una teoría que plantea que la delincuencia es una patología que en gran medida está en el propio cuerpo, en la propia antropología del individuo. Ahora bien, Lombroso no agotaba acá su clasificación de delincuentes. Él sostenía que también había otro tipo de delincuentes y ahí iba armando distintas clasificaciones que fueron cambiando mucho, digamos, ¿no? Lombroso hasta su última publicación fue agregando categorías de delincuente nuevas, digamos, ¿no? Entonces, esto es una cuestión también muy típica del positivismo, ¿no? Intentar armar clasificaciones de cosas, clasificaciones de enfermedades, clasificaciones de delincuentes, clasificaciones de factores de delincuencia. Bueno, Lombroso fue muy específico para hacer estas categorías de criminales congénitos, llamaba él, que tenían características biológicas que lo hacían delinquir, pero fue bastante flexible para armar la categoría de otros criminales con temas no biológicos, digamos, ¿no? Pero sí sostenía esto, ¿no? Que el delincuente es una persona que tenía una determinación a cometer delitos, que esa determinación era observable y que la pena tenía que ser proporcional al grado de peligrosidad que tenía el individuo. Que esto es una marca también típica del positivismo que la aleja del anterior paradigma, digamos, del iluminismo, ¿no? El concepto de la pena también cambia radicalmente con el positivismo. Para el positivismo la pena es tratamiento de una enfermedad. Aparece la concepción de pena curativa. Entonces ya la pena no se relaciona tanto con una retribución
ni se relaciona tanto con una proporcionalidad con el bien jurídico infringido, sino que la pena se relaciona con el grado de peligrosidad que tiene ese delincuente y el tiempo que le demandará a la prisión curarlo en la medida que sea curable, digamos, ¿no? Parece un concepto distinto de la pena, digamos, ¿no? La pena se tiene que adaptar a la patología individual y desde ese punto de vista durar lo que dure, digamos, la cura del delincuente. Si es incurable, en ese caso, en términos generales, los positivistas van a decir que le corresponde o la pena de muerte o la reclusión perpetua, digamos, ¿no? Bueno, la cuestión que Lombroso siguió escribiendo mucho tiempo más, se hizo famoso por esta categoría antropológica y se hizo muy reconocido también por ser un gran divulgador de estas ideas. De hecho, participó en innumerables cantidades de congresos, de conferencias, viajó por bastantes países. No tan lejos porque parece que no le gustaba mucho viajar en barco, así que no pudo venir a Argentina, por ejemplo, pero sí fue muy conocido en su época. También una cosa simpática de Lombroso es que tuvo una hija que fue criminóloga también, fue de las primeras criminólogas mujeres, Gina Lombroso, que además se casó con un criminólogo positivista que se llamaba Ferraro. Bueno, Gina Lombroso y Ferraro sí vinieron a Argentina, un viaje a aquellas personas que les interese el tema, hay muchas publicaciones sobre esto. A mí es un tema que me interesa la perspectiva histórica, así que si quieren me preguntan y les paso más material. Pero fue interesante, ¿no? Argentina tuvo durante las primeras décadas del siglo XX visitas de positivistas bastante ilustres, digamos, ¿no? Uno fueron Gina Lombroso y Ferraro, Guglielmo Ferraro, llamado su marido, y otra fue la visita de Ferri, que es el positivista que vamos a ver ahora, que fue tal vez el positivista de mayor desarrollo teórico de toda la escuela italiana, digamos, ¿no? Pero lo interesante de Ferraro, digamos, ¿no? Del marido de Gina Lombroso, que escribió un libro sobre la mujer delincuente. Que esto es algo que obviamente cuando uno analiza los conceptos que decía Ferraro sobre la mujer delincuente y se agarra un poco de los pelos, son bastante polémicos. Pero seamos generosos con Ferraro y reconozcámosle un mérito. Es el primer autor que analiza la criminalidad femenina. En ese momento no existía, digamos, no había ningún criminólogo, ningún sociólogo que reflexionara sobre criminalidad femenina. Bueno, el positivismo tuvo esto también, digamos, ¿no? Incorpora también a la mujer al estudio de la criminalidad. Las conclusiones que sacó Ferraro no se las quiero ni contar, digamos, ¿no? Pero él escribió un libro que llamó La mujer delincuente, o sea, hasta le robó el nombre al suegro, digamos, ¿no? Y hablaba, digamos, de categorías de delincuentas mujeres. Básicamente planteaba esta idea de que la mujer era un género bastante inferior al hombre, entonces tenía una delincuencia más rústica, digamos, ¿no? Y la mujer delincuente tenía sobre todo problemas, él llamaba refinamiento moral, digamos, ¿no? Entonces tenía una delincuencia que estaba muy vinculada a la prostitución, al engaño, a la falta de refinamiento moral, digamos, ¿no? Sí, era un poco polémico el hombre, pero lo cierto es que escribió bastante, dio muchas conferencias sobre la mujer delincuente, tenía algunos datos también que cada tanto presentaba sobre el tema, y bueno, y marcó su influencia porque no hay texto de criminología feminista o criminología sobre la mujer que no reconozca este antecedente de Ferraro. Obviamente para criticarlo, pero bueno, pero hay que mencionarlo, ¿no? Pero decía que el criminólogo italiano más relevante seguramente fue Enrico Ferri. Enrico Ferri, no sé si lo conocen o sintieron mencionar, es tal vez el más famoso en el ambiente criminológico, digamos, ¿no? No tanto de divulgación. En cierta medida era discípulo de Lombroso, había estudiado con él. A diferencia de Lombroso, era abogado, no era médico. Tuvo un perfil de divulgación conocido y también tuvo un perfil político bastante conocido en Italia. Ferri hizo toda la transición política que uno puede criticarle a más de un político, digamos, ¿no? Que arrancó siendo un militante de izquierdas, digamos, ¿no? Era socialista y demás. Y después fue virando y terminó siendo defensor de Mussolini, digamos, ¿no? Terminó siendo parte del fascismo italiano. Así que bueno, bastante polémica su trayectoria política, pero sí fue legislador, inclusive Ferri. Pero lo que a nosotros nos atañe fue muy importante porque fue seguramente el positivista que más desarrollo teórico hizo a esta escuela, digamos, ¿no? Él
plantea, inclusive desde sus primeras publicaciones, esta confrontación con la escuela clásica, como se llamaba en ese momento, al iluminismo, ¿no? De hecho, la tesis doctoral de Ferri tiene un nombre, algo así como la ilusión del libre albedrío, una cuestión así, ¿no? Planteaba la mentira esta que nos instauraron los liberales, los clásicos, de pensar que el hombre elige actuar libremente, ¿no? Él era un determinista puro, digamos, ¿no? Él pensaba que la conducta individual, sobre todo la conducta delictiva, es una conducta que estaba básicamente determinada por distintas circunstancias, ¿no? No creía en la libertad, ni creía tampoco en el delito como el núcleo central de la criminología. Para él el delito era algo casi accesorio al estudio criminológico. El delito, en todo caso, es un síntoma de lo verdaderamente importante, que era detectar y conocer al hombre delincuente, ¿no? Entonces el delito se toma como síntoma, pero nunca como núcleo central para analizar, digamos, ¿no? El delito era algo que para el positivismo en términos generales no tenía tanto valor. Lo que tenía valor era el delincuente, digamos, ¿no? Conocer el delincuente, clasificarlo y en la medida de lo posible tratarlo, ¿no? Ferri, entre sus desarrollos, acá vamos a hablar de dos desarrollos de él específicamente, pero trabajó mucho en la cuestión del fin de la pena, digamos, ¿no? Esta idea que yo le mencionaba antes de cambiar el foco que tiene la ejecución de la pena, tuvo básicamente a Ferri como su principal protagonista, ¿no? En este quiebre de pasar de pena retributiva o pena proporcional a pena curativa, digamos, ¿no? Él decía que la pena tenía que ser transformadora de la personalidad del delincuente. Entonces, el fin de la pena era transformar o curar al delincuente. No tiene nada que ver con el hecho en sí. Es más, Ferri va a sostener en cierta medida que no hacía falta esperar que el delito se cometa, digamos, ¿no? Como el problema era transformar y curar al delincuente, que es una persona peligrosa y enferma, la pena en todo caso es una pista, un síntoma de que está ahí la persona, pero ni siquiera hacía falta que cometa el delito. Por eso el positivismo también trae toda esta serie de propuestas bastante polémicas, que es la acción predelictual, digamos, ¿no? Cuando se detecta una personalidad peligrosa, ya ahí se la puede capturar, digamos, ¿no? A partir de este concepto. Entonces, él hablaba de lo importante de reconocer el estado peligroso de los individuos, más que el delito en sí, digamos, ¿no? Y plantea lo que sí que les quería comentar, una serie de clasificaciones que van a ser tal vez las clasificaciones más relevantes del positivismo italiano. Como yo les decía recién hablando de Lombroso, los principales positivistas trabajan mucho con clasificaciones, y esto viene de la mano de esta raíz científica y médica que tienen, digamos, ¿no? La idea de observar y clasificar enseguida a las personas. Bueno, Ferri tuvo la ambición de hacer dos clasificaciones muy importantes. La primera es clasificar las causas de la criminalidad. Es decir, él intentó ordenar y definir cuáles eran los factores o las causas de la criminalidad. Y la segunda clasificación que elabora Ferri es ni más ni menos que la clasificación de tipos de delincuente, la famosa clasificación de tipologías de criminales. Bueno, estas dos clasificaciones tienen en Ferri por ahí a su versión más completa y se basan en las siguientes eslabones, digamos, ¿no? En primer lugar, los factores de la delincuencia, decía Ferri, o las causas de la criminalidad, son tres. Él decía que había tres factores que producían la delincuencia. El primero es el factor biológico, es decir, o individual, que tiene que ver con todas las causas orgánicas y no orgánicas, pero que son básicamente características individuales. Entonces acá sí entra todo el positivismo puro, digamos, ¿no? Las predisposiciones, la cuestión psiquiátrica, o las propias características individuales, digamos, ¿no? El género, la edad, todo lo que tiene que ver con el individuo en sí mismo, digamos, ¿no? Con lo puramente antropológico, decía, con la conformación individual. El segundo factor era el factor físico, decía él, pero cuando dice físico no se refiere también al físico del cuerpo, sino al ambiente, la cuestión meteorológica. Ustedes saben que en esa época una de las innovaciones que trae el positivismo es relacionar
cierto tipo de delitos con los climas. O sea, lo que decían algunos positivistas, Ferri de hecho toma esto, es que el clima, la temperatura, las estaciones del año, en cierta medida podían favorecer a cierto tipo de delitos. Hay un autor anterior a Ferri, que se llama Adolfo Quetelet, digamos, ¿no? No era positivista criminológico, era más que nada matemático, pero Quetelet desarrolló una ley que se llamó Ley Térmica de la Criminalidad, que sostenía que en los lugares de climas más cálidos había más delitos contra las personas y en los lugares de climas más calurosos había más delitos contra la propiedad. Es decir, hoy suena medio ridículo, pero él lo que hacía era, a partir de muchas estadísticas delictivas y estadísticas meteorológicas, buscar relaciones, que es una típica cuestión matemática y científica, ¿no? Buscar relaciones entre datos. Entonces notó que había una asociación muy fuerte entre ciertos climas y cierto tipo de criminalidad. Bueno, esto es tomado por Ferri, por algunos positivistas como por ejemplo Ferri, y lo incorpora como uno de los factores de la criminalidad. O sea, el factor biológico o individual se le suma el factor ambiental, y Ferri, sobre todo en la última parte de su vida académica, incorpora un tercer factor que ese sí lo distingue de la gran mayoría de los positivistas, que es el factor social. Ferri reconoce que hay cuestiones sociales que pueden provocar el delito. Es decir, Ferri es el primer positivista que de alguna manera le abre la puerta a la sociología, digamos, ¿no? O sea, sigue pensando que el delito es una cuestión individual, tiene que ver con una patología individual y tiene que ver con una tendencia individual, pero reconoce que hay factores sociales, una crisis económica, la religión, inclusive cuestiones que tienen que ver con sociedades específicas, que pueden en cierta medida provocar el delito en personas que tienen tendencias delictivas. Al fin y al cabo era positivista, ¿no? Entonces desarrolla como tres factores de criminalidad, digamos, ¿no? Factores individuales, factores físicos y factores sociales. Y con esos tres factores intenta explicar la totalidad de la criminalidad. Esto también lo hace Ferri porque uno de los cuestionamientos que recibía el positivismo, sobre todo el primer positivismo, el más relacionado con la cuestión puramente biológica, antropológica, es que si uno se atañe a una definición muy, muy específica del delito como un problema individual, biológico, psiquiátrico, la cantidad de delitos o la cantidad de delincuentes debería ser algo que permanezca más o menos igual a lo largo de la historia. Y lo que estaban mostrando las estadísticas de los países europeos del siglo XIX era que el delito cambiaba mucho de acuerdo a los años y de acuerdo a los países. Entonces, para aplicar estos cambios, Ferri reconoce que a veces hay factores sociales que pueden incidir en un crecimiento delictivo o no. O sea, es la primera vez que se reconoce que no todo pasa por la biología o por la cuestión antropológica, ¿no? Y la segunda clasificación que hace Ferri, que tal vez fue más ambiciosa y que es la clasificación, yo diría, preferida del positivismo, es clasificar las tipologías criminales. Es decir, bueno, ¿qué tipos de delincuentes existen? ¿No? Y acá también lo que hace Ferri es, con esta clasificación de 5 tipos de delincuentes, que ahora se los voy a comentar, pretender explicar toda la delincuencia. Es decir, en estos 5 tipos de delincuentes entrarían todos los delincuentes, según Ferri, digamos, ¿no? Son 5 tipologías bastante amplias. Él dice que hay 2 tipos de delincuentes que tienen problemas congénitos. Es decir, acá, con los 2 primeros tipos de delincuentes, él le da la razón, si quieren, al hombroso y al positivismo más biologicista, digamos, ¿no? Estos tipos de delincuentes son el delincuente nato, que es una tipología que toma del hombroso, es decir, una persona que ya nace con una carga congénita biológica que la lleva a cometer delitos, una persona que tiene una patología que la lleva a cometer delitos, y el loco criminal, que es medio parecido, es un delincuente que tiene un problema psiquiátrico, una enfermedad mental, acá el parentesco con la psiquiatría, que también la lleva a cometer delitos a esa persona. Lo interesante del delincuente nato y del loco delincuente es que son 2 tipos de criminales que tienen un problema orgánico, va a decir Ferri, por lo tanto son personas no curables, no resocializables. Esto es importante porque no se olviden que para ellos el fin de la pena es un fin transformador, curativo.
Por lo tanto, en estos dos casos la pena no tiene mucho sentido, entonces son personas que le cabe o la ejecución o la reclusión perpetua, digamos, ¿no? No son resocializables, sería un término exacto. Pero después él incluye 3 tipos de delincuentes más que no tienen carga congénita, es decir, que tienen predisposición, pero en realidad cometen delitos básicamente por cuestiones ambientales o por cuestiones sociales. Y esos son, en primer lugar, el delincuente habitual, es una categoría de delincuentes que Ferri define como esa persona con tendencia a cometer delitos, pero es una tendencia, insisto, adquirida, no orgánica. El cuarto sería el delincuente ocasional, es decir, es aquella persona que cede ante el delito, diría Ferri, digamos, ¿no? Que ante ciertas ocasiones puede cometer un delito, aunque no sea una práctica habitual. Es como la ocasión hacia el ladrón, digamos, ¿no? Sería una cosa así. Y la quinta, el quinto tipo criminal, según Ferri, es el delincuente pasional, que es la persona que se exalta con mucha facilidad, que es muy violenta y que ese grado de alteración la lleva a cometer delitos, digamos, ¿no? Entonces, estos 5 tipos de delincuentes marcan una diferencia muy notable, ahora te doy la palabra, Federico, que es pensar que hay ciertos tipos de delincuentes que no son curables y hay otros que sí son curables. Entonces, para Ferri, la ejecución de la pena, el fin de la pena y la construcción de cárceles donde ejecutar la pena se tienen que adaptar a estas patologías delincuentes. Ahí es donde plantea Ferri la idea de que haya distintas unidades de detención que se adapten al perfil o a la tipología de cada criminal. Entonces, aquel criminal que tiene una tendencia ocasional, corresponde que ejecute la pena y su tratamiento en cárceles más amigables, más abiertas, donde pueda llevar a cabo una serie de actividades que la puedan resocializar más fácilmente, ¿no? Hay una relación en Ferri entre la tipología criminal y la cárcel, digamos, ¿no? La cárcel se tiene que adaptar a este perfil, digamos, ¿no? Una cuestión más con respecto a la cárcel en Ferri. Ferri era un gran defensor, como se imaginan ustedes, de la pena indeterminada. Otro quiebre con el iluminismo, digamos, ¿no? La pena nunca puede estar determinada en abstracto. La duración de la pena se tiene que ir adaptando al tratamiento que tiene esa persona en la prisión y durará tanto como dure el tratamiento. En ese sentido, piensen ustedes siempre en la analogía con la medicina, digamos, ¿no? Que es gran parte la referencia teórica de los positivistas. Hasta que la persona no está curada, no se le puede dar el alta, digamos, ¿no? Entonces, uno cuando se engripa no le dicen, bueno, usted tiene 3 días de cama, son estimados. Si al tercer día sigue con fiebre, bueno, seguís en la cama, digamos, ¿no? Entonces, esta es la visión médica que tiene el positivismo, digamos, ¿no? Con respecto a la pena. Sí, alguien había levantado la palabra, Federico, era, ¿no? Sí, quería preguntar porque usted dijo el delincuente habitual y el delincuente pasional y el cuarto delincuente no lo llegué a notar. Sí, es ese, son 5 en realidad. Los 2 primeros eran los que tienen carga congénita, que son el delincuente nato y el loco delincuente. Y los 3 restantes son el habitual, el ocasional y el pasional. Así, Gracias. nada, sí, ahí conforman los 5 tipos de delincuentes en esta clasificación que hizo Ferri de pretender abarcar a toda la tipología criminal con estas tipologías, ¿no? Entonces, bueno, tuvo una gran producción basada en este esquema Ferri, digamos, ¿no? Y también fue muy conocido porque llevó a cabo unas cuantas propuestas, inclusive en materia de prisión, digamos, ¿no? Por ejemplo, las colonias agrícolas. Él decía que para cierto tipo de delincuentes que no tenían grandes alteraciones, por él le correspondía una penitenciaría con régimen más amigable, digamos, ¿no? Por ejemplo, una penitenciaría semiabierta, una colonia agrícola, es decir, adaptar el perfil del delincuente al lugar donde va a ejecutar la pena de prisión, ¿no? Pero más allá de Ferri, así no nos quedamos sin tiempo, la producción criminológica de la escuela italiana tuvo otro autor que me gustaría mencionarlo, aunque sea brevemente, que es Rafael Garofalo. Rafael Garofalo es un positivista también muy reconocido en su momento, escribe más o menos en la misma época que Ferri,
A diferencia de Ferri, no era tan refinado, si quieren, teóricamente, era un poco más rústico, si quieren, era el más reaccionario, si quieren, de los exponentes del positivismo. Pero a mí me gusta traerlo a Garófalo porque Garófalo pretendió responder uno de los cuestionamientos que se le hacían al positivismo ya desde su propio nacimiento, que es el siguiente. El positivismo plantea que el delito tiene que ver con una patología individual, digamos, ¿no? Que de ciertas personas que tienen tendencias que las llevan a cometer delitos. El cuestionamiento es, bueno, entonces, ¿cómo se explica que el delito sea algo que vaya cambiando? Porque en realidad lo que es delito hoy tal vez no sea delito mañana. Lo que es delito en un país tal vez no es delito en otro país. Entonces, ¿cómo explicar que el delincuente es una persona enferma cuando en realidad lo que es delito, lo que se define como delito, es algo que cambia de acuerdo a la voluntad del legislador? Por ejemplo, en un momento en Italia ser anarquista era un delito. Entonces hay toda una construcción científica que explica por qué el anarquista es un ser enfermo, que tiene tendencias, y eso es una figura que en realidad en los pocos años dejó de ser delito, entonces se cae la explicación científica. Entonces esta idea de atar la producción científica a una figura que en realidad va cambiando mucho con el tiempo, es un cuestionamiento muy grande que tuvo el positivismo. Es crear ciencia a partir de conductas que van cambiando. En aquel momento también la homosexualidad era un delito en algunos países, en otros no. Entonces, ¿cómo se va a construir teorías científicas sobre ciertos comportamientos que cambian de acuerdo al tiempo y de acuerdo al país? Entonces, Garófalo pretendió dar una respuesta a este cuestionamiento, que como ustedes notarán es un cuestionamiento bastante válido, digamos, ¿no? Que se sostiene hasta el día de hoy, inclusive, digamos, ¿no? Y lo que decía Garófalo, o una de las cuestiones que decía Garófalo, pero vinculadas a esto, es que hay cierto tipo de delitos que existen siempre en todas las sociedades sanas porque son delitos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Él decía que en todas las sociedades sanas, insisto con este término porque él está hablando de las sociedades que él considera más desarrolladas. Está hablando de la Europa de finales del siglo XIX, que es lo que le interesa analizar. Él expresamente deja fuera lo que él llama sociedades primitivas, digamos, ¿no? Él no está pensando ni en América ni en África, él piensa en sociedades, entre comillas, sanas, digamos, ¿no? Como las definía él. Entonces él dice que en este tipo de sociedades desarrolladas hay dos sentimientos básicos que permanecen siempre, que no cambian nunca, que son el sentimiento de piedad y el sentimiento de probidad. Esos sentimientos sociales básicos, denomina Garófalo, están en todas las sociedades. Y ese sentimiento de piedad y de probidad que están en todas las sociedades sanas son los que se protegen a partir de algunos delitos. Entonces lo que decía Garófalo es, en realidad, lo que se conoce como delitos contra la vida o contra la salud, están protegiendo el sentimiento de piedad que toda sociedad tiene siempre. Y lo que se conoce como delitos contra la propiedad, en realidad lo que están protegiendo es un sentimiento de probidad y de justicia que la sociedad tiene siempre. Entonces, la persona que atenta contra esos sentimientos es un delincuente natural. Él denomina este término, ¿no? Los delincuentes naturales. El delincuente natural, dice Garófalo, avanza sobre la argumentación, al atentar contra los sentimientos sociales básicos que están en la estructura de todas las sociedades sanas, es un enemigo de la sociedad. Garófalo es el primer criminólogo que plantea la idea de declararle la guerra al delito. Él dice que el delincuente natural es un enemigo social, porque es una persona que atenta contra el sentimiento social básico que está en todos los países, digamos, ¿no? Que es el sentimiento de piedad y de propiedad. Entonces, a partir de esa construcción teórica, Garófalo plantea una política muy represiva con respecto al criminal. Dice que en realidad el criminal, como es una persona enferma, digamos, ¿no? que tiene un grado de perversión activa, él define al delincuente como un ser peligroso, que tiene un grado de peligrosidad activa que lo lleva a atentar contra la propia sociedad. Entonces es como un enemigo interno. En base a este planteo, lo que dice Garófalo es que en realidad ante la delincuencia, ante el delincuente, lo que corresponde es liberarse del enemigo, ¿no? Por eso él plantea
ni siquiera perder mucha plata y mucho tiempo en la construcción de cárceles, sino básicamente él plantea la idea de o ejecución o destierro de los delincuentes naturales, digamos, ¿no? Digamos, es el positivista que lleva la construcción a un extremo más violento, si quieren, digamos, ¿no? Que es la respuesta más reaccionaria ante el delito. Pero basado en esta idea, digamos, ¿no? Del delito como una patología individual que transforma a esa persona en un enemigo social, digamos, ¿no? También Garófalo es interesante porque discute con muchos criminólogos de la época, inclusive discute con sociólogos, que es lo que ustedes van a ver dentro de un par de clases, creo que la clase que viene o la otra, digamos, ¿no? Porque casi al mismo tiempo de esta construcción teórica positivista, empiezan a aparecer los primeros autores que plantean una visión distinta, una visión más sociológica pura. Es el caso de Durkheim, que ustedes van a ver dentro de un par de clases. Pero para cerrar con la escuela italiana, lo que le quería comentar es que más allá de estos tres autores que son los más paradigmáticos, digamos, ¿no? los más relevantes, hubo muchos autores, hubo mucha producción criminológica italiana y con visiones bastante antagónicas desde lo político, que esto es una cuestión muy interesante del positivismo, que también lo hace difícil de presumir al positivismo, digamos, ¿no? Porque uno se dice, bueno, el positivismo era todo como Garófalo, eran reaccionarios. Bueno, pero no era así, digamos, ¿no? En el positivismo convivía un Garófalo, uno puede decir conservadurismo puro, lo que hoy sería extrema derecha, si quieren, con un Gori. Gori era un positivista italiano, Pietro Gori, que era anarquista, era militante anarquista. Era una persona que era positivista, entendía que el delito tenía que ver con una patología, pero él decía que esa patología tenía mucho que ver con el sistema capitalista, tenía mucho que ver con cómo condicionaba el sistema de algunas personas, y que lo que había que hacer en todo caso era intentar romper con ese sistema opresor. Es decir, era un criminólogo que planteaba con una base positivista, una base científica, una idea completamente distinta a la de Garófalo. Él hacía una reivindicación del anarquismo, era militante y era defensor de los anarquistas. De hecho, tal es así, tan involucrado estuvo Garófalo con los movimientos anarquistas, que tuvo que exiliarse en un país muy lejano que fue Argentina, digamos, ¿no? Garófalo en el año 1898 vino a Argentina, huyendo de Italia porque tenía una ejecución a muerte pendiente, y vivió acá en el país. Cuando hablemos de positivismo en Argentina, si llegamos vamos a mencionar algo de Gori, porque en el paso que tuvo por nuestro país fue muy activo, estuvo 2-3 años, pero fundó una revista, tuvo debates universitarios muy buenos, en conferencias con José Ingenieros, que fue amigo y contrincante de él, o sea, una persona muy interesante, Gori, que después volvió a Italia. A lo que voy con esto es que, ojo, ¿no? Porque el positivismo italiano, más allá de tener elementos en común, tuvo visiones políticas muy, muy diferentes, digamos, ¿no? Ahora bien, desde otro lado, digamos, más allá de este desarrollo que tuvo la escuela italiana, que fue tal vez la más famosa, en otros países de Europa también se desarrolló el positivismo con esta misma base, con este mismo núcleo, si quieren, pero con ideas con bastantes matices, digamos, ¿no? A mí me gustaría mencionarles simplemente una escuela más, que es la escuela francesa. Y se la menciono porque, primero porque es bastante diferente a la mayoría del positivismo italiano, y segundo porque fue muy influyente en Argentina, la escuela francesa. De hecho, recién mencionaba Ingenieros fue muy influenciado por un autor francés de esta época, digamos, ¿no? Que se llamaba Alexandre Lacassagne. Lacassagne, se escribe así, Lacassagne, era un médico francés que fue el principal impulsor de la escuela positivista francesa, que se conoció como mesología criminal. Mesología criminal. Mesología viene de medio ambiente. La escuela francesa hacía mucho hincapié en el medio ambiente, no climatológico, sino en el medio ambiente como el medio ambiente social, en cómo influía el medio ambiente en la delincuencia. ¿Qué es lo que decía? Lacassagne, bueno, escribe mucho, el libro más famoso de él se llamó El hombre criminal comparado con el hombre primitivo, en el año 1886, creo que es, o sea, no, 1882, perdón, que es un libro que está discutiendo con Lombroso. Él sostiene que en realidad el problema no es tan antropológico, no es tan biológico, es un problema más de medio ambiente.
y utiliza una metáfora, que es también una cuestión típicamente positivista, usar metáforas que tienen que ver con la medicina o con la biología, digamos, ¿no? Él usaba la metáfora del caldo de cultivo. Él decía que el delincuente es una especie de microbio que aparece en tanto el medio haga que se cultive ese microbio, digamos, ¿no? Es decir, el delincuente es una persona que tiene una predisposición a cometer una infracción, pero esa predisposición solamente se va a concretar si el medio ambiente así lo provoca, digamos, ¿no? Entonces el delincuente es un microbio, es una persona que tiene una tendencia, pero solamente si el medio se lo propicia va a cometer ese delito. Eso lo desarrolla la teoría microbiológica del delito o la mesología criminal a partir de una clasificación muy básica que sostiene que hay dos factores para cometer el delito. Acá simplifica mucho más la cosa, mucho más que Ferri. Él dice que en la comisión de delito hay un factor que es el factor endógeno. El factor endógeno es el factor individual. Tiene que ver con cierta predisposición que tienen algunas personas a cometer delitos. Digamos, si no reconociera este factor no sería positivista, digamos, ¿no? Evidentemente él dice que todos los delincuentes tienen una predisposición, ¿no? Pero el segundo factor, en este caso, a diferencia de Ferri, él dice que los dos factores actúan al mismo tiempo. El segundo factor es el factor exógeno, y el factor exógeno es el factor social, es el medio ambiente. Es la sociedad, la escuela, la familia, los amigos, es lo que rodea al delincuente. Este factor exógeno es el que termina provocando el delito. Entonces lo que dice Lacassagne, lo que dice la escuela francesa, es que el delincuente es una persona que tiene una cierta predisposición individual a cometer delitos, pero que solamente lo lleva a cabo si el medio lo permite, si el medio ambiente lo permite. Entonces le da mucha importancia al medio ambiente. Él dice que en un medio ambiente nocivo van a aparecer mucho más delitos. Pero en cambio, si el medio ambiente es sano, es saludable, por más que la persona tenga tendencias delictivas, es muy posible que no cometa delitos. Entonces hace mucho hincapié en los factores sociales y en las mejoras sociales. Lacassagne tiene una frase muy interesante que es: cada sociedad tiene los delincuentes que se merece, digamos, ¿no? Le da mucho valor al medio ambiente, que es el que termina definiendo o propiciando el tema. Camila y Ana iban a decir algo. Vamos a empezar con Camila, que creo que levantó la mano antes. No, que con esto último del factor de lo exógeno, podría ser entonces un ejemplo, no sé, matanzas que se hacen en los colegios de Estados Unidos y que el bullying sea lo que lo provoca. Podría ser. Sería un buen ejemplo contemporáneo, algo que seguramente Lacassagne no vio en su momento, pero sí es un buen ejemplo. La diferencia es que te falta la raíz positivista, que es que la persona ya tiene una tendencia. O sea, entonces la persona tiene una predisposición. Después, por algunos factores exógenos, le hacían bullying y demás, terminó explotando y terminó cometiendo el delito, digamos, ¿no? Pero sí, exactamente. Lo interesante de esta postura positivista, digamos, con matices, es que ya responsabiliza mucho a la sociedad en la comisión de delito. Es decir, si bien es un tema individual, tiene que ver con predisposiciones individuales, la sociedad es responsable también de ese acto, digamos, ¿no? Porque si el medio ambiente no fuera nocivo, esa persona seguramente no estaría cometiendo un delito. Ana Carolina, vas a decir algo. Ahora sí. Bien. Quería hacer una pregunta. Si para el positivismo la pena tiene que ver con resocializar a la persona y, digamos, hacer un tratamiento de su conducta, ¿cómo encaja esto en la escuela francesa, que dice que justamente el factor exógeno es lo que provoca la comisión del delito, porque la persona va a salir de la cárcel y va a volver al mismo medio ambiente? Bueno, ese es un gran problema, porque en realidad el medio ambiente lo que hace es lo convierte en criminal, digamos, ¿no? Entonces, en esta visión francesa lo que tiene que hacerse es, que esto es algo que trajo también de ingenieros argentinas, es
la cárcel se ocupará de que esa persona vuelva, digamos, a los valores sociales aptos y demás, pero paralelamente tiene que haber cambios sociales. Esto es algo que también que planteó Ingenieros acá, digamos, ¿no? Si uno quiere efectivamente combatir el delito, tiene que, obviamente, ocupar una gran parte en el delincuente, tratar de mejorarlo, volver a instalarle valores positivos y demás, pero evidentemente hay una responsabilidad social. Si la sociedad no cambia, lamentablemente los delitos se van a seguir cometiendo. Entonces ahí sí, la escuela francesa sostiene que la pena privativa de libertad o la resocialización que se intenta en la cárcel es una parte nomás del problema. Es la primera vez que también que se pone en evidencia esto, digamos, ¿no? En la medida que la sociedad no cambie, no se va a poder resolver. Saben que lamentablemente no vamos a llegar a verlo hoy, pero hubo un autor español también que se llamaba Dorado Montero que plantea algo parecido, digamos, ¿no? Es lo que después se denominan como las corrientes más correccionalistas, digamos, ¿no? Es decir, ojo, que más allá de los cambios que pueda tener esa persona en un eventual tratamiento, si el factor social no se mejora, es imposible que esa persona se rehabilite, ¿no? Es como el positivismo, si quieren, más social sería, digamos, ¿no? Pero sí, está bien lo que planteas vos, porque es algo que Ingenieros, digamos, lo vio también, digamos, ¿no? Entonces el ingeniero dice, bueno, la cárcel tiene que ser el lugar más apto posible para que esa persona se conecte con los valores positivos, pero en la medida que no haya cambio social es imposible. Entonces, está muy bien el planteo. Ahí tuvo una polémica con respecto a la misión de la cárcel, inclusive una polémica dentro del propio positivismo, porque no había un acuerdo total sobre cuál es la función que tiene que tener la cárcel. Los positivistas que hacen más hincapié en lo social van a ser aquellos que van a desconfiar un poco más, digamos, ¿no? de esta visión que tenía sobre todo el primer positivismo italiano, pensar que la solución se reduce al tratamiento carcelario, digamos, ¿no? O sea, el positivismo francés, la línea más social, va a sostener que si se piensa en resocializaciones, evidentemente hay que sumar más actores sociales que la propia prisión. El problema nuevamente acá es que esto también es interesante, que la conformación de las cárceles se hizo con esta visión italiana, diría yo, ¿no? De esta visión de que en realidad el tratamiento que tenga el delincuente en la cárcel es la única respuesta que se puede dar al problema del delito. Entonces empezaron a aparecer en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera parte del XX muchos establecimientos penitenciarios con esta ambición, digamos, ¿no? Establecimientos penitenciarios con gabinetes médicos para hacer la observación y el seguimiento del caso, establecimientos carcelarios con psiquiatras, médicos, con fichas criminológicas, es decir, con esta visión de plantear al delincuente como un enfermo al que trataremos de curar en prisión, digamos, ¿no? Esta visión quedó muy arraigada, digamos, con la conformación de la cárcel moderna. Sí. ¿Cómo es tu nombre? ¿Mora o Melipal? Los dos. Mora es el segundo. ¿Cómo querés que te digamos? Me da igual. Bueno. Mora es más fácil. Dale, Mora. Te quería hacer una consulta, más bien como para... A ver, me llama la atención el tema de que todos sean italianos y en la misma época y haya surgido tan profundamente y tan rotundamente. Y como estoy tratando de repasar cuestiones históricas en mi cerebro y no me viene nada que me dé cuenta de por qué surge esto en Italia a fines de 1800. La contextualización, decís vos. Claro, como debe haber algo que haya disparado tanta producción teórica sobre el mismo tema. Sí, es interesante eso, porque en realidad tiene que ver con un tema académico, siempre hay un contexto político, ¿no? Pero lo que pasa es que hubo una corriente académica italiana muy fuerte que viene al lado de la medicina, como siempre, ¿no? Cuando uno analiza positivismo, ahí los médicos están siempre, ¿no? Entonces hubo una corriente académica muy fuerte, que es una corriente médica, que Lombroso fue uno de los abanderados, que fue muy influyente a nivel académico. Entonces, en las universidades italianas, en ciertos, digamos, ámbitos académicos italianos, se instala con mucha fuerza estos discursos médicos, digamos, ¿no? Entonces ahí hubo a nivel académico un giro muy importante hacia la producción teórica de los médicos, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la mezcla en Italia se dio que era un momento también de mucha ebullición y mucha convulsión social y política, digamos, ¿no? Revoluciones, contrarrevoluciones, Garibaldi, ¿eh? Entonces hubo producciones
políticas que con esta base médica fueron para distintos lugares ideológicos, ¿no? Esto es lo interesante de Italia, ¿no? O sea, quedó muy instaurado el discurso científico, digamos, ¿no? Cuando uno ve toda la producción italiana de la época, todos hacen mucho hincapié en esto, digamos, ¿no? En la necesidad de estudiar científicamente los problemas, la necesidad de estudiar científicamente el delito, eso están de acuerdo todos porque ya te digo, fue una corriente muy influyente a nivel académico. Pero debido a las distintas tensiones políticas, cada autor lo fue llevando por un lugar distinto. Entonces, se dan estas convivencias que son muy raras, digamos, ¿no? Que no pasaron en tantos países, de convivir positivistas italianos de profundas convicciones conservadoras, como Garofalo, que dice que hay que matarlos a todos los delincuentes, con anarquistas militantes, digamos, que proponen romper con el Estado, digamos, ¿no? Entonces, es como a partir de una plataforma científica, cómo políticamente esa plataforma es usada en forma distinta. Salvando las distancias, en Argentina pasó algo, no digo muy parecido, pero algunos elementos en común hubo en Argentina con esto. Cuando veamos la clase sobre positivismo en Argentina, que va a ser al final de la cursada, vamos a ver cómo a partir de esta raíz científica, digamos, en la Argentina también se instaló con mucha fuerza la idea de producir conocimiento basado en evidencia científica, digamos, ¿no? El paradigma científico también acá se instala con mucha fuerza. Pero cómo esto va a ser usado de distintas maneras por distintos autores, por la gestión policial, por la gestión penitenciaria y por la gestión política, digamos, ¿no? Es decir, bueno, la ciencia es importante, eso estamos de acuerdo todos, pero cómo cada uno le va a dar una visión distintiva, digamos, ¿no? Eso está bueno. Igual está bueno que hagan el ejercicio siempre de pensar cómo estas escuelas se dan en este contexto muy particular. Y otro elemento que tienen que tener de acuerdo presente siempre ustedes, que lamentablemente en esta clase no llegamos a hablar nada, es la importancia que tienen los congresos y las conferencias, que eso también explica en gran parte por qué se instala con tanta fuerza este discurso científico y este discurso médico. Final del siglo XIX es un momento en el cual empiezan a proliferar muchísimo los congresos penitenciarios, los congresos de derecho penal y los congresos criminológicos. Italia va a tomar la bandera en esto, digamos, ¿no? Italia, por ejemplo, es el lugar donde se funda la Sociedad Internacional de Criminología, digamos, ¿no? Entonces, esta gran divulgación que se dio a nivel congreso, a nivel conferencia, también explica por qué se propagó con tanta rapidez esta idea, digamos, ¿no? Ustedes piensen que el positivismo es la primera idea criminológica que rápidamente se instala en todos los países europeos y que inclusive cruza a América. En gran parte eso se explica por estas conferencias, por estos congresos, por lo que, bueno, sos un criminólogo amigo, denomina el viaje de las ideas, ¿no? Las ideas empiezan a viajar a partir de las publicaciones, los libros y los congresos, ¿no? Es muy apasionante ver, digamos, cómo estos congresos se discuten los distintos modelos y las distintas clasificaciones, digamos, ¿no? Y ahí nuevamente también un reconocimiento a la criminología argentina, digamos, ¿no? Por ejemplo, José Ingeniero, que yo lo mencioné hace poco, participaba de muchos de estos congresos internacionales y el tipo discutía de igual a igual con Ferri, con Lombroso, con Garofa lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, estas usinas de debate fueron muy importantes. Disculpe que me colgué un poquito hablando. A mí me interesa mucho el tema de positivismo en Argentina, no sé si se nota, pero eso porque tiene que ver con otra cosa que yo trabajo, que es la creación o el nacimiento de la producción científica sobre criminalidad en Argentina. A mí me interesa mucho trabajar eso, ¿no? Cómo surgen las estadísticas criminales y cómo surge la producción científica vinculada al delito en Argentina. Y eso se dio en la segunda mitad del siglo XIX, principio del XX, en este contexto, digamos, positivista, ¿no? Entonces es evidente, digamos, volver al positivismo. Es un tema apasionante, digan la verdad. O sea, uno lo puede criticar al positivismo mil veces, pero explica en gran medida la discusión criminológica de la actualidad, ¿no? Por eso es también otra cosa interesante del positivismo, ¿no? Plantea algunas cuestiones que desde el plano académico tal vez fueron muy cuestionadas y muy superadas, pero que en el plano del sentido común y de la realidad social todavía se sigue sosteniendo, ¿no? ¿Quién no escuchó alguna que otra vez, tiene una cara de delincuente ese? Y bueno, eso viene de ahí, digamos, ¿no? Ana Laura, levantaste la mano, así que te vamos a dar la palabra. Sí, tengo una idea como medio mezclada, pero
Lo que me sorprende, digamos, es cómo en realidad esta cuestión de la pena entendida como algo en beneficio del penado es algo que por un lado se ha usado para tener penas menos cruentas y en ese sentido, digamos, pensar en esto, en resocialización y demás, que sobre todo cuando uno empieza a estudiar la carrera y empieza a estudiar Derecho Penal, decís como, sí, es por ahí, después decís como, ay, me parece que me mintieron. Y cómo se usa hasta el día de hoy eso, sobre todo en los casos de, por ejemplo, menores de edad, digamos, como se mete a los pibes en centros de detención sin un plazo, porque en realidad es en beneficio del niñe, que tiene todos los derechos vulnerados, y en vez de responder a la situación social, lo metemos en un centro. Digamos, como me parecía muy loco en esta cuestión dialéctica de la criminología. Exactamente, está perfecto lo que decís vos, porque tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Este discurso se instaura con esta idea de curar a la persona, de protegerla. Es más, muchos positivistas plantean esto, es peligrosa para los demás y es peligrosa consigo misma. Bueno, en la actualidad se sigue todavía escuchando algunos de estos conceptos, digamos, ¿no? Pero, digamos, la justificación tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Es una persona enferma, digamos, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es tratar de curarla, digamos, ¿no? Igual acá una observación que tal vez es un matiz, digamos, no hace falta hilar tan fino, digamos, en una introducción a la criminología, pero cuando uno habla de la cárcel, siempre tiende a asociar la cárcel con positivismo. Bueno, el nacimiento de la prisión es un poquito previo al positivismo. Hay toda una corriente que se llama más penitenciarismo, más clásico, si quieren, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el nacimiento estricto de la prisión, que plantean esta idea también de humanitaria, de cuidar al delincuente, de darle condiciones dignas, sobre todo de contraste con lo que era el antiguo régimen. En el antiguo régimen, no se olviden ustedes que no existía la prisión, era tortura y ejecución, digamos, ¿no? Era directamente. Entonces, la cárcel nace con esta idea humanista de proteger al delincuente, de darle una pena privativa, pero para que reflexione, para que haga un ejercicio de introspección. Y después a eso se agrega este discurso positivista, digamos, ¿no? A esta idea de la cárcel como una cuestión, una salida humanitaria hacia la persona que comete delitos, intentar que también tenga una misión resocializadora, digamos, ¿no? Entonces la cárcel sí tiene este objetivo humanitario desde el propio nacimiento, digamos, ¿no? Al cual después se le sumó este objetivo, digamos, de tratamiento, ¿no? Con el positivismo aparece lo que después se conoció como pena curativa, digamos, ¿no? La metáfora esta médica. Así que sí, está muy bien todo lo que plantean. Bueno, ¿quieren cortar ahora si descansan un poquito, comen? Hoy es un día largo. Hernán, puede tener la grabación. Sí, la otra vez me olvidé. Ahí está. Sí, la clase pasada, que fue una clase muy simpática, no quedó grabada, así que bueno, lamentable. Pero bueno, en este caso sí. Bueno, si les parece bien, nos vemos el viernes. Ya el viernes van a ver lo que vino después del positivismo. Así que... Durkheim. Sí, Durkheim. Que ya la primera confrontación fuerte con el positivismo viene con Durkheim, porque cambiemos el enfoque. Ya el delito no tiene tanto que ver con la persona, sino tiene más que ver con la sociedad, ¿no? Termina de poner blanco sobre negro Durkheim en esta cuestión. Así que es interesante que vengan. Bueno, y lo da una compañera socióloga. Claro. Mejor. Con más razón. Así que bueno, nos vemos el viernes.